Radio Universidad de Chile presenta a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología, iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Muy buenos días. Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero ser científico. Y hoy día tenemos un colegio invitado que no habíamos tenido antes, así que estamos muy contentos. Tenemos a la Escuela República Argentina, que es una escuela que está ubicada en la comuna de Padre Hurtado. Primera vez que tenemos un colegio de Padre Hurtado también, entonces un gran aplauso a la Escuela República Argentina. Los que aplauden son de la Escuela República Argentina, ¿no es cierto? Y aparte, todos los camarógrafos y las personas, el periodista de la facultad, Alfonso Droguet, nuestro científico invitado, todos también ahora contentos de tenerlos acá. Y tenemos como invitado a un científico de la Facultad de Ciencias, como es siempre, como lo hacemos siempre, pero que nos trae grandes novedades también, porque viene llegando de Alemania. ¿Cuándo llegaste a Alemania, Rodrigo? Un mes más o menos. Un mes más o menos. Sí, no está. Y viene llegando de un encuentro que hubo sobre cómo salvar el planeta, ¿o le estoy poniendo color? Yo creo que sí, le estás poniendo un poquito de color. ¿Cuál sería el título? Yo creo que es el rol de las abejas en los servicios ecosistémicos y globalmente en la consecuencia de una eventual pérdida de especies. Bueno, en el tema, ¿no es cierto?, que ha estado vigente mucho en la televisión, ¿qué pasa con las abejas? Es un síntoma esto de que estén de alguna manera desapareciendo, dicen algunos medios, que tiene que ver con la conservación de las especies, que tiene que ver con el tema medioambiental. Bueno, y otras investigaciones más que yo sé que Rodrigo está trabajando hace mucho tiempo como científico de la facultad. Él trabaja también junto a su esposa, un saludo para ella, a Caresa Boto, también científica de la facultad, y también un saludo si nos está escuchando Simona. Simona es su hijita, tiene 8 años y los acompaña siempre a todos los trabajos que ellos realizan, ambos, en terreno. También a Rodrigo ustedes lo pueden ver en las cápsulas científicas en CNN, si se meten ahí a Google y ponen Ciencia para Todos, CNN Chile, se van a encontrar con una página donde está también él, también está la cápsula científica de su esposa y también la de los científicos de la Facultad de Ciencias. Bueno, este programa también se realiza gracias a la colaboración directa de Santillana, que ya ha estado por tercera temporada con nosotros, preocupada de la ciencia y cómo la ciencia llega a los colegios, a los profesores y a los alumnos. Quiero decir que en mi presentación que voy a hacer de Rodrigo Medel, puedo contarles que Rodrigo Medel Contreras es académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Quiero contarles que él es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, tiene postdoctorados en la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos. Y actualmente me cuenta él que está haciendo un magíster en filosofía. Qué interesante esta unión. ¿Por qué filosofía, Rodrigo? A ver, ¿por dónde miras tú? Bueno, en primer lugar, un gusto estar acá, compartiendo con los niños y con ustedes. ¿Por qué filosofía? Bueno, desde siempre mostré un interés personal por la filosofía, desde niño en realidad. Y llega un momento en que hay que organizar un poco las ideas y eso, qué mejor que tomar un curso más formal, digamos, con un poco más de estructura en las distintas corrientes filosóficas. Eso por una parte, por una inquietud personal. En segundo lugar, porque actualmente soy profesor del curso de Historia y Filosofía de la Ciencia de la facultad. Perfecto. Y por último, en tercer lugar, es que a medida que uno va desarrollando la investigación científica y se comienza a hacer preguntas
cada vez más acerca de por qué ocurren ciertos hechos o ciertos fenómenos. Inevitablemente la actividad científica llega a las preguntas de mayor alcance, a las preguntas filosóficas. Sí. De modo que yo diría que esas son las 3 razones de por qué a estas alturas de mi vida he decidido ingresar a un programa formal de estudios en filosofía, que es muy bueno por lo demás. Sí, yo me alegro mucho y de hecho ya se van a dar cuenta cuando nos cuente su investigación. Quiero decir que también tenemos al director del colegio Escuela República Argentina, Andrés Hernández. Hola, Andrés. Hola Hortensia, buenos días. Para mí un gusto tenerlo acá, me alegré mucho que hayas venido porque él vino antes como director del Colegio Valentín Letelier en varias oportunidades con sus alumnos de la comuna de Recoleta, y me alegré mucho que ahora sea su director. Es una persona que se destaca por su gran aporte y sobre todo la integración del conocimiento. Nos ha llamado mucho la atención su trabajo, porque también participó con los otros colegios, o sea, el otro colegio directamente, el Valentín Letelier, en las cápsulas científicas. ¿El profesor Medel tuvo alumnos de tu colegio en las cápsulas, sí, o no? Estuvimos, pasamos por sus laboratorios. Sí, también participaron allá. Bueno, ¿y cómo fue esto de querer traerlos también a tu colegio actual como director de la Escuela República Argentina? Bueno, creo que es importante que los chicos puedan adquirir conocimientos nuevos desde esta área de la ciencia. Sin duda, para mí, la experiencia que tuve con el Liceo Valentín Letelier, acudiendo a la facultad de la Universidad de Chile, conociendo los laboratorios, conociendo a los científicos, dije, ¿por qué no Padre Hurtado? ¿Por qué no la Escuela Argentina, una escuela básica, la escuela más antigua de la comuna, con 124 años, al igual que el Valentín? Y sobre todo este grupo de estudiantes que está acá conmigo. Es un grupo de estudiantes del proyecto de integración, que lo hace más enriquecedor. A mis colegas, los funcionarios, a Viviana. ¿Podría nombrarlo? Claro, a Geraldine, nuestra fonoaudióloga, Virginia, psicopedagoga, Claudia, psicóloga, Andrea, que es la asistente social, Viviana, que es la coordinadora de integración, Sara, que también es nuestra psicopedagoga, y si es que se nos olvida por ahí alguien que está con licencia, que es María Jimena. Todas ellas creyeron en esto. Creo que traerlos acá a los chicos y experimenten esta experiencia que es súper significativa. A mí como profesor y ahora como director me ha ayudado bastante en que los chicos puedan ver que hay otros caminos. Sí, y cuando un director se preocupa se nota, trae a su equipo completo con todos sus alumnos. Un aplauso para todos los que están integrando el equipo que vino con el director del colegio. Muchas gracias por venir todos. Y ahora voy a presentar a mis protagonistas de esta conversación. Diego Sepúlveda. Hola, Diego. Hola, buenas tardes. Buenos días. Sí, buenos días. Ya todavía no alcanzamos a llegar a la tarde. Parece que a las 12 todavía no llegamos. No. Pero al término del programa ya vamos a estar a las 12. Sí. Diego, ¿qué piensas de estar acá y de que tu profesor te haya escogido para estar haciendo las preguntas? Bueno, yo estoy súper contento de estar aquí porque es una oportunidad que no a muchos niños se le da. Y igual tengo hartas preguntas que hacerle al científico porque igual es un descubrimiento nuevo para alguien. Muy bien, Diego, ya está listo, ¿ves? Preparado. Ahora vamos a la Tabita. Tabita Leiva. Hola. Hola, Tabita. ¿Cómo fue esto de elegirte a ti para estar acá presente también en el programa? Feliz. O sea, igual tengo hartas preguntas de hacerle. Como algo nuevo para todos. Soy igual contento. Bueno, y partamos por la Tabita. ¿Qué te gustaría preguntar, Tabita? Vamos a partir en forma inmediata. ¿Por qué decidió estudiar ciencias biológicas? Nuevamente es por una curiosidad desde niño, yo creo que más chico que ustedes, siempre la pregunta por el entorno, por el ambiente, por los animales, las plantas, las cosas que iba encontrando en mi niñez, dado que crecí en un ambiente bastante natural, con mucha cercanía al mar y al ambiente de cerros, de modo que siempre, la verdad es que tenía mucha libertad y podía ir donde quería, y entre esas cosas iba observando cosas, fenómenos, animalitos, en fin, y eso desde niño. La verdad es que es una vocación desde niño que se manifestó más tarde al momento de ingresar a la universidad, cuando decidí postular a la carrera de licenciado en biología. Muy bien, sigamos con las preguntas. Diego. ¿Usted qué siente al
al descubrir que se están acabando las abejas y hacer un descubrimiento para todo Chile ya o todo el mundo, porque es súper peligroso, porque a todos, bueno, se puede acabar la colonización y se puede acabar el mundo, como dicen muchos científicos. Y usted sabe mucho de eso. Mira, en realidad el que las abejas y los polinizadores se vayan a perder, eso es algo bastante que está en los medios y que se le ha dado mucho énfasis últimamente, pero la verdad es que esa es una afirmación muy grande, y como es tan grande requiere evidencias conmensurables, o sea, misma inmensa evidencia también como para justificar eso. Y la verdad es que no hay tantas evidencias de que eso esté ocurriendo. Hay algunas señales, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda. Ha habido disminuciones en los rangos de distribución, en las abundancias de algunas especies, y también se han perdido algunas especies. Pero no sabemos qué pasa en el resto del mundo. No sabemos lo que está pasando en Sudamérica, en Asia, en África. Es probable que hayan disminuciones, pero no tenemos la información. Entonces, una afirmación tan grande como decir que se están acabando las abejas, todavía no estamos en condiciones de confirmarlo. Sin embargo, se están recopilando antecedentes. Hay poca información existente de algunos continentes, de algunos países, pero con lo que hay, yo espero que se pueda hacer un diagnóstico más certero respecto a la situación de la pérdida de los polinizadores, lo que se ha dado en llamar la crisis de los polinizadores. Hay varios factores que contribuyen a eso, por ejemplo, el cambio en los patrones de uso del suelo, las intervenciones antrópicas, las intervenciones del hombre en los ambientes naturales, el cambio del paisaje hacia cultivos. Eso por una parte, eso fragmenta las poblaciones de especies de polinizadores que de otra manera serían continuas, con lo cual aumentan las probabilidades de extinción de poblaciones, y eso sí es efectivo. Esa es una de las causas que se invoca de los factores. Otro factor que se invoca son los pesticidas. Hay pesticidas que evidentemente tornan vulnerables las colonias, ya a un nivel de las colonias mismas, y eso puede conllevar a que se pierdan colonias y eventualmente poblaciones de especies. Independiente que hay muchos pesticidas que han sido desarrollados en relación a las abejas más de interés comercial, las cuales son inocuos para estas especies, como la abeja melífera. Hay pesticidas que se usan y que no le hacen nada, pero sí para muchas otras especies le pueden tener consecuencias importantes. Y otro factor es algo que se le ha dado importancia recientemente y que tiene que ver con la propagación de enfermedades, con hongos, bacterias, protozoos, que son transportados por las abejas, de modo que cuando se introduce una abeja que no es del lugar originario, una introducción ya sea intencional o accidental a un país, trae generalmente algunos gérmenes, generalmente son hongos y protozoos que luego son transmitidos a la fauna nativa, y eso tiene efectos devastadores con los polinizadores nativos. Y eso es un campo que se está investigando actualmente y que es bastante importante, puesto que antes no se había tomado en cuenta que podía ser tan gravitante. En el caso chileno, por ejemplo, hay una especie, un abejorro muy bonito, que seguramente ustedes lo deben haber visto por ahí en los patios. Es un abejorro grande, peludo, de color, con colores amarillos, negros, una franja, que ese no es chileno, lo trajeron para polinizar tomates y paltos, aquí en Quillota, muy cerca. Y de ahí escapó y se ha propagado al resto de Chile a una velocidad impresionante. Es decir, está cubriendo nuevos hábitats a una velocidad de 200 kilómetros por año.
Entonces se está expandiendo y al expandirse está transmitiendo sus propias enfermedades a la fauna nativa y aparentemente está desplazando, es decir, está llevando a la extinción a otro abejorro muy bonito que hay, que es otro bombus, uno de color naranjo, que ya prácticamente no se ve. Y aparentemente es por el traspaso de enfermedades. De modo que tenemos un ejemplo aquí en nuestro propio país de este efecto tan dramático que es la transmisión de enfermedades. Y eso, la verdad es que hasta hace unos pocos años no se tomaba en consideración. Y es un efecto muy importante y global que puede estar dando cuenta de la pérdida de especies y la disminución en abundancia de las poblaciones de polinizadores. Ahora, en términos del servicio, que es el nombre más técnico que se le da a la fauna o a la flora nativa, son servicios ecosistémicos, es decir, cuánto contribuyen al bienestar humano. Evidentemente que los polinizadores juegan un papel fundamental. Un gran porcentaje de lo que es la agricultura actualmente depende de los polinizadores. Y en términos evolutivos, sobre el 80% de las especies de flora, de las especies de plantas con flores, requiere de polinizadores para su cruzamiento y fertilización, para su reproducción. Y los costos que están involucrados en la agricultura son del orden de billones de dólares. Y eso, naturalmente, que es algo que en términos muy fríos, económicos, vale la pena detenerse e invertir en investigaciones de este tipo, en particular en países como el nuestro, que dependen mucho de lo que es la agricultura. Andrés, tú como director del colegio y frente a este tema y trabajando, ¿no es cierto?, en un lugar más relacionado, ¿no es cierto?, en el ambiente, con más espacios, ¿qué relación ves entre esta investigación y los contenidos, las materias que se están viendo y el lugar físico quizás donde está tu establecimiento? Claro, bueno, justamente nosotros estamos postulando un proyecto Vive tu Huerto, en el cual queremos incitar y ahí va a haber una pregunta hacia el doctor, de qué manera las escuelas pueden aportar a que no suceda esto. ¿Cómo podríamos nosotros, a través de las clases sistemáticas en las escuelas, poder lograr crear conciencia a temprana edad? ¿Cuáles son las medidas de prevención que deberíamos hacer? Porque la verdad que el programa abarca muchas cosas, muchos ámbitos de la flora y fauna en tercero o cuarto básico, pero hoy día el gobierno, a través de Explora también y el FOSI, está implementando esta práctica de Vive tu Huerto. Estamos en la fase de postulación, donde estamos recién iniciando este proceso, pero me llama mucho la atención porque no hay mayor información. Claro, efectivamente, el tema de la polinización debiera ser transmitido o de alguna manera hacer alguna transferencia hacia los colegios y hacia los niños. Yo creo que hay varias formas de hacerlo. Una es implementar algunos programas siguiendo un modelo que desarrolló precisamente un biólogo de la polinización, que es la ecología en el patio de la escuela, que es algo que seguramente ustedes han visto. Es un procedimiento relacionado con cómo implementar en el patio de la escuela sin necesidad de ir realmente a los ambientes naturales, que por lo general quedan bastante lejos, especialmente para las escuelas que están aquí en Santiago. Ir a un parque nacional o alguna reserva implica armar toda una infraestructura, implica costos que muchas veces no se pueden solventar económicamente. Existe la posibilidad de implementar en el patio de la escuela un procedimiento que les abra los ojos a los niños y les gatille cierto tipo de preguntas respecto al ambiente. Esa metodología es una metodología que está validada por pedagogos y que ha sido no solo validada en términos teóricos, sino que en términos prácticos ha sido bastante útil. Yo después te puedo dar la información si la requieres. Asimismo, nosotros en un proyecto Explora que tuvimos hace algún tiempo, también desarrollamos unos manuales relacionados con flora y con botánica y polinización. De modo que también te puedo hacer llegar ese material. Y ahí hay varias etapas que también fueron desarrolladas por pedagogos que pueden ser de mucha utilidad a los niños. Ahora, eso es en términos más bien locales, domésticos. Lo que sí se extraña un poco es que haya alguna iniciativa a nivel de país, a nivel global.
El problema es que si no está bien definido una crisis, no se va a implementar nada. Entonces, porque Tiene que generalmente suceder las cosas. nosotros tendemos a responder ante los problemas Sí, eso es verdad. a posteriori. Más que prever algún inconveniente, algún problema, generalmente actuamos más bien en términos de respuesta. Entonces, la idea es generar alguna preocupación en las autoridades de un problema que probablemente viene, que puede que sea mayúsculo, que es la crisis de los polinizadores, aun cuando nosotros de alguna manera como científicos tenemos que ser escépticos, por definición, siempre tenemos que tener un poco de cautela al momento de emitir ciertos veredictos, ciertos juicios. Pero eso sí se puede, yo te lo puedo transmitir, la información básica, y al mismo tiempo, bueno, tratar de generar más inquietud a nivel de las autoridades para implementar programas a nivel escolares. Bueno, yo les quiero decir que igual ya nos están diciendo que para la primera parte quedan 2 minutos, increíble eso, que no se pasa el tiempo rápido, pero esta conexión que está haciendo el profesor Medel, ¿no es cierto?, con el director del colegio, Andrés Hernández, la idea es que también ustedes puedan hacer grupos pequeños y visitarlo también en su laboratorio, previa, ponerse de acuerdo, y esta colaboración, ¿no es cierto?, hacerla más estrecha con la Facultad de Ciencias, que es el objetivo también que persigue el programa. Así que estamos ahora ya llegando a la pausa, donde se va a preparar el público que está ya mirando y que van a ser los protagonistas de las preguntas para la segunda parte, ¿ya? Y vamos a partir quizás explicando un poquito también otras investigaciones que hace el profesor, que son súper interesantes, para que ustedes pregunten mucho sobre el tema, ¿ya? Así que vamos a ir a la pausa en este momento. Muchas gracias. Muy bien, estamos volviendo ya después de la pausa. Por supuesto, agradeciendo a Santillana también la colaboración, a todos los científicos de la Facultad de Ciencia, a Rodrigo Model en particular, y al Colegio República Argentina, ahora, en este momento que nos acompaña. Y vamos a partir con las preguntas del público, octavo básico del Colegio Escuela República Argentina. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién parte? Muy bien, ahí lo tiene. ¿Tu nombre? Axel Burgos Cornejo. Axel, muy bien. ¿Y tu pregunta? ¿Qué te gustaría preguntarle al profesor? ¿Podría ser cómo quiso ser científico? ¿Sí? ¿Cómo quiso ser científico? Bien. Bueno, como te dije, Axel, cómo llegué a ser científico partió por, bueno, terminar la enseñanza básica, terminar la enseñanza media y luego ingresar a la universidad. Y la verdad es que yo me di una vuelta porque ingresé a medicina inicialmente. Estuve 1 año y medio en medicina y luego me di cuenta que no era lo mío y volví a lo que realmente me interesaba, que era la parte más naturaleza, y ahí decidí ya que iba a trabajar en ecología. Es decir, cuando me cambié de carrera, cuando ingresé al Instituto en Biología, ya sabía que iba a estudiar ecología desde el primer año. Entré para hacer lo que estoy haciendo ahora. Muy bien. Y he tenido suerte. Sí, y Axel, ¿y tú qué quieres estudiar? Todavía no, muy bien. Pásale el micrófono a tu compañero. Los dos que están adelante los hago pasar al final, ¿ya? Vamos a seguir la línea. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián Andrés Silva Osorio. Sebastián. ¿Qué te gustaría preguntar? ¿Las abejas también se están muriendo por las antenas de satélite? Por las antenas de los satélites, dice, si de alguna manera influyen también en la muerte de las abejas. Mira, eso no hay evidencias que indiquen eso, ¿eh? Porque nosotros como científicos tenemos que trabajar mucho, nuestras conclusiones se basan en experimentos, en datos, en observaciones, y sin eso no podemos concluir nada. Aun cuando algunas ideas puedan sonar muy atractivas, si no tenemos esa información no podemos decir que algo está ocurriendo. Y lo que tú mencionas, si bien puede tener algún sentido real, si no están los datos, si no se ha investigado realmente, no podemos concluir eso. Y hasta donde yo sé,
no hay nada que permita indicar que las abejas se están muriendo por las antenas. Tal vez, pero por lo menos hasta el momento no se sabe. Pero se podría investigar. Muy bien. Pásala a tu compañera. No lo alcanzamos a ver porque lo cubre la cámara, ¿no es cierto? Pero se puede parar y ponerse al ladito para poder verlo. No quiere. Ya, ¿qué quieres preguntar? ¿Tu nombre? Jorge, Jorge. ¿Sí? Bien. ¿de cuándo empezó a ser científico? ¿Cuándo empezó a ser científico específicamente? Empecé a ser científico, bueno, en realidad uno no sabe a ciencia cierta, al menos yo, cuándo empecé a ser científico, porque podría ser cuando publiqué mi primer trabajo, cuando terminé mi carrera de científico, o desde niño. Tal vez uno, cuando se hace las preguntas, ahí ya está siendo parte de ciencia. O sea, ustedes podrían de alguna manera ser científicos también, si es que se hacen preguntas que se puedan responder. ¿Cuál, por ejemplo, fue tu primera pregunta, Rodrigo, de lo que más te preocupaste al principio? Porque yo siempre como que les gusta el principio. Sí, eso es, la pregunta del origen es bien, es bien ¿Cómo? recurrente. La primera pregunta es bien difícil, la verdad es que nunca me lo había planteado. Supongo que tendrá que ver algo con una pregunta científica, ¿dices tú? No, la primera pregunta que te hiciste, a lo mejor poniéndote cercanos a la edad de ellos, que te preguntaste tú por algo y que quisiste investigarlo. Que quise investigar. A la edad de ellos, yo creo que tenía que ver con animales, con plantas y animales. Yo creo que tuvo que ver básicamente, yo creo, con insectos. Con insectos y plantas. ¿Y podrías poner un ejemplo de pregunta, como que a ellos les cuesta? Sí. ¿Cuál sería una pregunta que uno se hiciera para que tuviera un enfoque científico? Una pregunta, por ejemplo, si uno va caminando por algún lugar y ve alguna planta que le falta un pedazo que ha sido comida, una pregunta inmediata es, bueno, ¿quién se la comió? ¿Quién le sacó esa parte? ¿Y qué le va a pasar a la planta si es que le sacaron un pedazo de hoja? A lo mejor no le pasa nada, o a lo mejor produce menos flores que una planta que no haya sido comida. Son preguntas muy sencillas, pero que si uno las va profundizando, puede llegar a cosas realmente bastante espectaculares, como por ejemplo que algunas plantas tienen defensa contra algunos herbívoros y no contra otros, y que probablemente ese tipo de respuesta es producto de una larga historia evolutiva entre los herbívoros y las plantas. En fin, uno a partir de una observación muy simple puede llegar a indagar en un mar de preguntas y de profundidad que es muy apasionante. Pero todo parte, en mi opinión, de observaciones que son muy casuales, sin las cuales en realidad no podríamos hacer mucha investigación. Sí, y ahí, como dice el profesor, se usan los pasos del método científico un poco dentro ya el desarrollo, ¿no es cierto? Después. Efectivamente. Y Jorge, ¿tú te has hecho alguna pregunta? Así como dice el profesor, No. cuando observas. Bueno, de ahora en adelante vas a tener que mirar para hacerse alguna, ¿ya? Sí. Ok, ¿quién sigue? ¿Tu nombre? Stephanie. ¿Estefan? Stephanie Stephanie. ¿Y tu apellido, Stephanie? Martínez. Martínez. ¿Qué lo motivó a ser ecologista? Ya tomar el tema de la ecología directamente. Sí, yo creo que, bueno, eso fíjate que tu pregunta es importante que la hagas porque hay una diferencia entre lo que es el ecologismo, como tú lo llamas, ser ecologista, y otra es tratar con la ecología como una disciplina científica. El ecologismo y los ecologistas en general son gente de distintas carreras, o pueden no tener carreras, algunos pueden ser simplemente gente motivada por el tema ambiental, que se reúnen y defienden algunos aspectos que sienten que están siendo pasados a llevar relacionados con el ambiente. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, el ambiente, esos son ecologistas. Pero ellos no son científicos que se dediquen al estudio
de la ecología. En ese sentido, ecologistas son esta gente que se reúne para clamar y que se organiza para defender ciertos derechos, y los ecólogos, dentro de los cuales más bien yo me incluyo, somos los científicos encargados de estudiar la ecología, es decir, el medio ambiente y el impacto humano, pero desde una perspectiva científica. Entonces, si tú me preguntas qué me motivó a ser ecólogo, que seguramente es tu pregunta, bueno, es lo que he dicho anteriormente, que es una pasión desde pequeño por el medio ambiente, una sensación de bienestar que sentía cuando me aproximaba a los ambientes naturales, que pasaba mucho por las sensaciones, más que por una racionalidad que me indicara, que me sugiriera algunas preguntas, aun cuando sí las tenía, pero era más bien una sensación de bienestar que me encantaba en realidad ir a la naturaleza. Por lo tanto, pasa por una cosa bastante sensual, de estudiar algo que me proporcionaba placer, básicamente. La naturaleza me proporciona placer, y así como a muchas personas, digamos, es un bien, es un derecho inalienable, es un servicio que nos otorga la naturaleza a nosotros para nuestro bienestar. En ese sentido es algo que desde esa perspectiva y desde una perspectiva ética tenemos que mantener. Y desde ese punto de vista también me interesa actualmente investigarlo para eso. Bueno, ¿a ti qué asignatura de las que tiene en el colegio te produce placer? A ver, se ríe. ¿Todavía ninguna produce tanto placer? ¿No? Todavía ninguna. Bueno, vamos a ver más adelante. Otra pregunta. ¿Tu nombre? Benjamín Valdebenito Espinosa. Bien, Benjamín, pregunta. Sube el micrófono para que te escuche. Ya. ¿Cómo se sintió usted al ver que le entregaron su... ¿Cómo se llama esto? ¿Título? Su título. Que te entregaron tu título cuando saliste y te terminaste, porque también eso ellos desconocen un poco cómo es la carrera científica. Sí. Bueno, mira, hay varios, cuando uno ingresa a la carrera científica, hay varias secuencias. Bueno, terminar por supuesto la educación básica, media, luego hay un título, que es el título que entrega la universidad, de licenciado. Después uno hace como otra carrera, que es un posgrado. Y después de ese posgrado hay otra instancia más, y luego, si uno quiere seguir estudiando, sigue estudiando. Y la verdad es que como científico uno nunca termina de estudiar. Otra pregunta, para que alcancemos a que puedan preguntar todos. ¿Tienes una larga lista de personas que quieren preguntarte? Bien, ¿tu nombre? Me llamo Brian. Brian. ¿Cómo usted cree que se originó la vida aquí en el planeta? Hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que, bueno, es producto de una secuencia de eventos, de alguna manera casuales, que fueron generando la generación de ciertas moléculas esenciales para la vida a partir de moléculas inorgánicas, que se generó en algún momento de la vida hace 4.000 millones de años, las condiciones tales para que ciertas moléculas se juntaran y formaran un ARN, que es el material fundamental. Y hubo un periodo muy largo donde hubo el mundo ARN, se llama, ácido ribonucleico, que seguramente van a pasar más adelante. Y a partir de eso se generó la primera célula, el primer ser vivo, que consta de un componente replicador y un interactuador. Y a partir de ello, bueno, hubo una tremenda diversificación de la vida, alrededor de los 3.600 millones de años atrás. Otra posibilidad, otra idea que se ha barajado es que las primeras moléculas vivas vinieron del espacio exterior, que es la hipótesis de la panspermia. Fíjate que hay algún tipo de evidencia para eso, pero tampoco es muy robusta, todavía es un poco fragmentada y casual, pero se está investigando al respecto, porque existe la posibilidad que efectivamente estas moléculas más complejas relacionadas con la generación de la vida pudieran haber venido del espacio exterior. Y una anécdota acá, porque hay un premio Nobel que incluso piensa que vinieron unos marcianos,
unos seres extraterrestres, ¿no? No eran marcianos, seres extraterrestres que trajeron la vida y que nos dejaron rastro. Y yo digo, bueno, lo dice un premio Nobel, no lo dice cualquier persona, pero eso no implica que tenga que ser correcto, por lo demás. Pero podría ser. Pero podría ser. Bueno, sigamos con las preguntas para que alcancen todos a preguntar. A ver, ¿tu nombre? Me llamo Christopher. Christopher, hola. Hola. Mi pregunta es, yo en el verano tenía un invernadero. En el invernadero habían abejas. Las abejas hicieron panales que mi pregunta es si las abejas siguen en los panales o se fueron. ¿Qué pasó con tus abejas? Que yo tenía abejas y mi pregunta es si siguen en el panal o las abejas se fueron. ¿Por qué no las ves? ¿Tú no las ves? No. No puedes verlas. No. Es difícil saberlo si es que no puedes verlas. Pero si tienen una reina, lo más probable es que hayan seguido creciendo el panal, con más obreras, que haya crecido en número tu panal. Y la otra posibilidad es que, bueno, si no han tenido reina, eso no haber tenido ninguna organización y de haber seguido o de haber muerto las obreras. A lo mejor para el próximo programa que van a venir, vamos a saber, y tú obsérvalo para ver si existen o no las abejas, ¿ya? Y saber por qué razón se terminaron, quizá. Bueno, otra pregunta. Hola, yo me llamo Verónica y quiero preguntar... Sí, Verónica, ¿qué quieres preguntar? ¿Cuál es la planta que más evolucionado? ¿Cuál es la planta que más ha evolucionado? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Esa planta que más ha evolucionado no existe. ¿Claudia? ¿Cómo se llama? Verónica, porque la evolución no es algo que ocurra en un sentido de que hay algunas especies más evolucionadas que otras, sino que todas las especies que encontramos ahora, Verónica, en la naturaleza, son el producto de una larga historia evolutiva. Y no hay unas que sean más evolucionadas o menos evolucionadas. Son la punta de un proceso histórico de ramificación. Es como un árbol, donde en la base tenemos las especies más viejas y que ya no están presentes. Y se ramifica hasta llegar a las especies actuales, que son las puntitas de las ramas más delgadas. Entonces tú ves que en ese árbol no es que alguna de esas puntitas esté más evolucionada que otra, sino que todas las puntitas están ahí y son el producto de su historia. En ese sentido, la pregunta de qué es más evolucionado o menos evolucionado no es una pregunta correcta científicamente. Y también lo mismo pasa por los animales, en fin. Claro. Gracias. Gracias a ti. ¿Nombre? Jason Hernández. ¿Cuánto? Jason Hernández. Hola, Jason. Pregunta. ¿Cómo logró ser un gran científico? Estudiando. La pregunta del origen. Bueno, supongamos que así. Supongamos que soy un gran científico. Es un gran científico, yo lo sé. Si no, le preguntamos a tu señora y te apuesto que va a decir que bueno, sí también. Sí, seguro, es un gran científico. Y ella también es una gran científica. Sí. Estudiando bastante, sí, estando muy al tanto de las investigaciones que se hacen, generando ideas nuevas, siendo bastante trabajador también. Y disfrutando lo que hago, básicamente. Eso es lo que yo creo que es la clave. En lo que uno quiere hacer, que hay que disfrutarlo. Si uno no lo disfruta, más vale hacer otra cosa, hasta encontrar algo en lo cual uno se sienta bien realmente con lo que está haciendo. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer preguntas ahí al lado tuyo? ¿Ya? Para que volvamos después acá. Me llamo Matías. Matías. ¿Qué querías preguntar, Matías? ¿Cómo cuánto puede vivir una reina? ¿Cuánto puede vivir una reina? Depende de la especie, porque como hay distintas especies, algunas tienen menos sobrevida que otras. Por ejemplo, las que viven menos son anuales. Es decir, pasan la temporada y se mueren. Hay otras especies, como los bombos, los moscardones, los grandes, que pueden vivir 3 años una reina, sin ningún problema. Pero sin embargo, en las colonias siempre se están generando reinas nuevas.
y ahí se regula el número de reinas que puedan tener las abejas dependiendo del tamaño de la colonia y de los requerimientos de trabajo que se requieran. Algunas, por ejemplo, recolectoras, otras defensoras, dependiendo si hay déficit, si faltan obreras que desempeñen cierta función, se generan nuevas reinas que asignen sus huevitos a esas labores. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntó todo el público? Falta una pregunta. Dila, tu nombre. Bruno Meléndez. Bruno, bien. ¿Cuántos años usted tenía cuando empezó la carrera? Carrera de científico. Tenía 17 años. 17. Cuando empecé a estudiar para ciencias. 17 años. 17 años tenía, sí. ¿Te gustaría a ti estudiar para científico? ¿Te gustaría? ¿Y cuándo te gustaría empezar? ¿A qué edad, Bruno? No sé. No sabe, está pensándolo. Bueno, vamos a volver a la mesa de conversación. Saben que ustedes nos pueden ver directamente vía streaming en www.ciencias.uchile.cl. También nos pueden ver en la señal en vivo, ¿no es cierto?, del diario.uchile.cl, del diario de la Radio Universidad de Chile. Bien, Rodrigo, la pregunta tal vez para volver aquí a la mesa y te sigan preguntando, cuéntanos de la otra investigación, la que contaste que hiciste antes y que tiene una relación también con esta, sobre las plantas. Esto de que, yo te iba a decir de lo que me acuerdo, que esto que habían plantas que un poco fingían como ciertas características que hacían que los polinizadores llegaran a ella y no era verdad. Sí. Y otra que sí era verdad. O sea, un poco diferenciaste un estilo de planta de otra en el término si era verdadera o fingía. Una palabra así usaste, pero no me acuerdo cuál. Sí. Escuchemos eso. Sí, eso es una investigación que estamos realizando actualmente, que está relacionada con la posibilidad de que las plantas engañen a los polinizadores. Es decir, sabemos que las plantas requieren a los polinizadores para en términos de su reproducción. Muchas de ellas, no todas. Hay algunas que se pueden reproducir por sí solas, que no requieren a los polinizadores, pero muchas de ellas sí las requieren. Y los polinizadores, por supuesto, requieren a las plantas en términos de extraer sus recursos, que es el néctar, polen, algunas incluso requieren parte de los pétalos de la flor para construir sus colonias, sus nidos. Entonces, para ganar visitas de los polinizadores, como les dije, muchas plantas producen néctar, pero hay algunas plantas que evitan el producir néctar y con eso ganan energía, ahorran energía, que lo pueden asignar a otras cosas, por ejemplo, a la producción de gametos, de óvulos, de polen, y se las arreglan engañando a los polinizadores, aseguran la participación de los polinizadores engañándolos, emitiendo ciertas señales, que todo esto está basado en teoría de señales, que son capaces de gatillar ciertas respuestas de los polinizadores, tales que le están indicando a ellos, ven a visitarme, puesto que yo tengo mucho néctar que ofrecerte. Y no es así. Y no es así. ¿Ya? Pero la señal es tan atractiva que los polinizadores van y las visitan, y así las plantas ganan la polinización y fertilización de sus óvulos, y el pobre polinizador se va sin nada. Esas son plantas engañadoras. Y hay otras, incluso de la misma especie, que sí ofrecen recompensas. Entonces lo que nosotros estamos estudiando es qué es lo que hace que algunas poblaciones, algunos grupos de estas especies de plantas sean honestas, es decir, efectivamente le entreguen néctar a los polinizadores, y otras poblaciones sean deshonestas, que sean engañadoras. Y eso estamos estudiando cómo han evolucionado estos mecanismos de engaño y honestidad y deshonestidad en las plantas. Difícil tarea. Interesante, ¿no es cierto? ¿Qué dices tú, profesor? Descubrir cómo poder llegar a eso. Sí, muy bien. Vamos ya quedándonos pocos minutos, como 3, así que Tabita, otra pregunta. ¿Cuál es el descubrimiento más grande que ha hecho? El descubrimiento más grande. Es un poco difícil de expresar aquí
Pero yo creo que fue en realidad un descubrimiento que impidió que se siguiera trabajando en un tema a nivel mundial sobre un cierto tipo de materia, una idea sobre evolución, en realidad, que era la idea de que las especies podían, a lo largo del tiempo geológico, aumentar en tamaño corporal de una especie a otra a lo largo de millones de años, como producto de que las especies de mayor tamaño hacían un mayor uso de la energía disponible. Nosotros lo que encontramos es que no era así, y con ello, más que un descubrimiento, fue más bien echar por tierra toda una línea de tradición que había, descubrir que estaba mal fundamentada y que no era correcta, básicamente, que era una idea más o menos importante. Lamentablemente no es una idea como tal genuina, pero en la ciencia también uno a veces va encontrando cosas que abortan en líneas de trabajo y líneas de investigación, y yo creo que esa fue importante. También otras, pero yo creo que esa fue una de las importantes. Bueno, yo creo que te han hecho hartas preguntas y tal vez cerrar con la de Diego, que ya estamos llegando al final. Diego está esperando. Sí. Diego. Tengo 2 preguntas en una. ¿Cuántos descubrimientos ha hecho y cuál es el que más le ha gustado? Y eso en 1 minuto, profesor. Eso en 1 minuto. He hecho varios descubrimientos. ¿Cuántos? Es difícil decirlo. No sé, será el número de paper, una cosa así. Unos 70 o 80. Bastante. Si es que por número de papers, de publicaciones en revistas científicas. Y lo que más me ha gustado, eso siempre es lo que se va a investigar después. La próxima investigación. Eso es como lo que dijo Parra, ¿no es cierto?, cuando recibió el premio Cervantes, que dijo, esto me lo estarán dando, dijo su nieto, por el libro que voy a escribir. Eso. Un poco eso. Bueno, estamos llegando al final. Quiero agradecer a la Escuela República Argentina de la comuna, ¿no es cierto?, de Padre Hurtado. Nuestra secretaria Jacqueline Tamayo es de Padre Hurtado también, así que ahí está contenta de tener el Colegio Padre Hurtado. Un aplauso para el colegio que nos acompañó hoy día. Y para su director, Andrés Hernández, junto a todo su equipo, que vino con todo y que vengan de nuevo, porque las preguntas eran demasiadas. Vamos a necesitar así como 3 horas de programa. Quiero agradecerle a Diego Sepúlveda por estar aquí, a Tabita Leiva también, que nos acompañó. Por supuesto, a nuestro científico invitado, Rodrigo Medel Contreras, y un saludo afectuoso a su señora, que es científica de la facultad, Caresa Boto, y a Simona, de 8 años, que también nos estará escuchando. Simona, ¿no? ¿O está en clase? Está en clase, pero seguro que la va a escuchar después. Bueno, y muchas gracias a Santillana, que también colabora con nosotros, porque le interesa que estemos todos enterados de lo que ocurre en la ciencia en Chile. Alfonso Droguet, periodista de la facultad, y a todos los presentes, a Nanuk, a Jacqueline. Muchas gracias por todo. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 50 años formando científicos para Chile, presentaron el programa Quiero ser científico, una conversación sobre la vocación científica entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana, al servicio de la educación de nuestro país.